Pancho el Pitbull, esta historieta humorística e infantil, que es la historia de Tato, que un día va a un refugio y decide adoptar un Pitbull y le pone de nombre Pancho. ¿Qué te trae por acá, Nicolás? Nos encanta recibirte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y aparte, tenemos presión para esta nota porque tenemos un televidente especial. Un televidente especial que es mi hijo, que no me mira nunca, pero hoy, como viene Nico y ama tus historietas, está mirando. Saludos. Por supuesto. Y ahí tenemos, después lo van a ir enfocando, ahí tenemos uno de los libros del Pitbull. Pero bueno, contanos. Bueno, mira, la verdad es que estoy muy contento. Esto, como casi todos los autores de cómic uruguayo, arrancó siendo un proyecto independiente. Afortunadamente ahora las editoriales están dando como un poco más de relevancia al cómic uruguayo, pero habitualmente nosotros teníamos como que relegar un poco nuestra tarea de autores porque teníamos que hacer de editores, hablar con imprentas, tratar de hacer nuestra propia prensa. Y bueno, y así fue como nació Pancho en el 2015. Era un proyecto independiente que hice con un amigo mío de Estados Unidos, que se llama Neil Wooten, y originalmente era una historieta que tenía un tono ligeramente más adulto y estaba pensado como para fans de los perros en Facebook. Y en un momento, y obviamente tenía como más el tono y la idiosincrasia norteamericana, porque él era el que lo escribía desde allá. Pero en el 2015 me pareció que también estaba bueno que ese trabajo que yo había estado haciendo para redes en inglés también tuviera una presencia acá en Uruguay. Y no, porque para redes era en inglés. Claro, solamente se publicaba en inglés y lo que yo hice no fue exactamente una traducción, sino una adaptación. Es decir, había un montón de chistes que no se iban a entender por cuestiones de traducción o por cuestiones de referencias que nosotros no íbamos a captar. Y como les contaba también, porque había como alguna referencia que no era exactamente para niños. Y afortunadamente este cambio funcionó. Y cuando quise acordar, ya voy 6 libros de esto, así que imagino que a los niños les habrá gustado. Sí, sí, y aparte, esta impronta de la historieta, que hoy lo decíamos en el arranque, para muchas generaciones era una realidad y hoy por hoy no estaba tan establecida, ¿no? El mundo argentino de la vecina orilla nos traía un montón de productos y hoy por hoy nos encontramos con esta publicación que nos regala esta posibilidad para nuestros gurises de, como veíamos, un contenedor que decía Fito con una impronta muy uruguaya, pero además también una invitación a crear, porque viene con una parte en la que tiene como aprendizaje, ¿no? Claro, todos los libros de Pancho tienen al final un pequeño tutorial para que los niños hagan sus propios dibujos. Y en realidad lo que yo, cada vez que armo uno de estos libros, me pongo en mi yo de 8 o 9 años de qué es lo que me hubiera gustado tener cuando yo leía mis historietas. Y no solamente a mí me gustaba leerlas, sino también hacerlas. Entonces, yo, por ejemplo, bueno, obviamente yo crecí en un mundo sin internet. Hoy en día es bastante más fácil acceder a tutoriales. Pero me pareció que para que el libro tenga como cierta sobrevida, que no sea solamente un libro de historieta que se lee medio rapidito, y aparte como yo he notado que muchos de los niños los leen y los releen, me pareció que también podía funcionar como eso. Y de hecho, como cada uno de los 6 volúmenes tiene un fragmentito de todo el proceso de creación de historieta, que a veces es un proceso bastante engorroso, porque obviamente tiene toda la parte de guión, creación de personajes, creación de la historia, armar tus propias revistitas. Entonces con los libros se ha ido formando como un mini curso de creación de historieta, y eso es un poco lo que me parecía que podía llegar a interesar, quizá no a todos los niños, pero tal vez al porcentaje que también tiene inquietudes creativas, no solamente como lector, podía llegar a resultarles eso, de que usar el libro como para crear sus propias historias y sus propios personajes. ¿Hay diferencia entre el cómic y la historieta? No, de hecho, cada país le dice distinto. Hoy en día, en los últimos 15 años, por ejemplo, se lee mucho manga, que es como se le dice a la historieta en japonés, en Japón, manga. Es una palabra que tiene algo, dice algo, significa como dibujos divertidos, es como una especie de traducción libre a eso. De hecho, probablemente los ven, si entran a librerías, van a encontrar unos libros un poco más cortitos, bastante gruesos, que se leen de derecha a izquierda, se están publicando desde hace algunos años en sentido oriental, que necesita como un chip en tu cabeza, porque estás leyendo al revés, arrancás por la contratapa. Pero es lo mismo, es como una variación de lo que se llama arte secuencial, es decir, leer historietas construidas por viñetas, una tras de la otra. En España le dicen tebeo, en Brasil le dicen cuadrinios. Historieta es un término más rioplatense, cómic es norteamericano, pero esencialmente es lo mismo. Nico, y un formato que, como bien decías, como en muchos casos, empezó de una forma independiente, pero en algún momento cae una gran editorial que dice:
Nosotros también. Sí, bueno, estoy muy contento porque desde el año pasado estos libros los empezó a publicar Planeta, porque a veces tener un libro al que le va bien, para términos relativos de cualquier emprendimiento uruguayo, a veces puede ser tan problemático como uno que no te va bien, porque a mí lo que me estaba pasando es que esta serie de libros ya llevaba cinco tomos, Pancho iba hasta el 5 en aquel momento, y claro, por un lado yo los guardaba en mi casa, en algunos casos los guardaba en lo de mi madre, pobre, que tenía como una pila de libros, y aparte yo vivo en un segundo piso por escalera y ya subir los tirajes de más de 1000 ejemplares el segundo piso, sí, ya no soy tan joven, entonces ya estaba teniendo como ciertos problemas después de la segunda subida en la espalda, entonces dije, bueno, voy a tener que hacer algo al respecto. Y aparte había cuestiones como más logísticas, porque ya se me había agotado, por ejemplo, el libro 3 o el libro 4. Y yo trato de sacar un libro nuevo cada año y medio, con lo cual en algún momento tenía que optar. ¿Qué hacía? Bueno, reeditaba el agotado o sacaba el nuevo para los que ya los tenían. Entonces ahí entró Planeta y bueno, y me ayudó no solamente con estos aspectos, sino a llegar a lugares que a veces uno como autor independiente es un poco más complicado. O sea que hoy los gurises pueden salir y conseguir todos los tomos. Sí, afortunadamente hoy en día ya se pueden conseguir en las grandes superficies también, que también era un lugar en donde era como un poco más complicado acceder como les contaba, ¿no? Siendo yo solo con mi librito yendo al distribuidor. Nico, y vos escribís historietas y lo haces muy bien, están ahí, se puede ver, pero eso no tiene nada que ver con que te gusten los niños, pero tenés una calidez, una forma de llegarle. ¿Pensaste alguna vez que tu amor por las historietas te iba a llevar a hacer tener estas cuestiones, estas reuniones que haces cada vez que presentás uno de los libros con los chiquilines y chiquinas que te siguen? No, eso fue una cosa como muy linda que se fue dando, porque como les contaba, nosotros al ser autoeditores también somos quienes tenemos que salir a vender nuestros libros. Entonces, bueno, hemos tenido que aprender un poco a pararnos frente a reflectores, que para una persona que suele hacer historietas que tienden a ser retraídos, esto es como una pesadilla espantosa, saber la cantidad de gente que te está mirando. Y parte de ese proceso también es tener que llegar al público. Y en un momento empecé a ver que se me daba como fácil hablar con los niños, que les resultaba chistosas las pavadas que yo les digo. Entonces empezamos como a generar una lógica como muy divertida. De hecho, nos pasó con la visitante que tuvieron en el bloque pasado. Si lo hubieran visto hace unos minutos ahí afuera, te morís. Claro, nos pusimos a charlar de dibujo con ella, yo le hice un dibujito, hicimos como un intercambio. Entonces, la verdad que es una de las cosas que más disfruto, sobre todo porque, a diferencia de lo que es un arte escénica, ustedes lo deben saber, esto es un trabajo muy solitario, en donde a veces no tenés como un feedback inmediato, entonces siempre estás como medio trabajando a ciegas. Y cuando tenés esas instancias en donde vos podés hablar con tu público lector, que son muy sinceros, cuando te dicen, este libro tiene muchos chistes, son parecidos al libro anterior, ¿eh? Y es cierto, me pasa que, claro, yo tengo cierta edad, entonces ya me pasa que a veces me olvido que ya hice un chiste y lo hago de vuelta, claro. Y los niños siempre me recuerdan ese tipo de cosas. Qué maravilla. Pero tenés ahí, ¿por qué tenés esa hoja y ese lápiz? Bueno, porque como decía, como las artes escénicas... Hizo allá afuera también. Sí. Hizo... Yo alucino. Bueno, me pareció que podía llegar a ser divertido hacer como una especie de dibujo en vivo sin red, o sea, esto puede salir como muy mal. Como todo lo que hacemos, nosotros. no te preocupes. Sí, entonces, bueno, habitualmente cuando yo dibujo a Pancho suelo arrancar, si les parece podemos ir mostrándolo como ahora él de a poquito. así muestra. Entonces, claro. Así arranca. Habitualmente arranca como por sus ojos. Bien. Entonces, después de sus ojos, yo suelo dibujar la parte como de arriba de su cabeza. Y sus orejas. Ay, Esperá. Ahí. Venite para acá. Bien, me vengo para este. Venite para acá. Y mostrá mientras lo haces. A ver ahí. Ahí va. Perfecto, entonces ahí ya tenemos los ojos y la parte de arriba. Entonces, ahí ya pasamos a ¿Te agarra? la nariz. Ahí. Mirá, ahí vos quédate ahí tranquilo, están Nico, que bien. te Ahí estás están perfecto. viendo. La boca. La boca. Se está viendo todo lo que estás haciendo. Qué maravilla. No, ¿ves? Con 4 rayas. Y ahí ya más o menos quedó pronto el dibujo. Ahí. Divino. Este Pancho que tanto queremos. ¿Qué tanto queremos? Ahí está. ¡Qué maravilla, señores y señores!
firmado y queda para por nosotros. Ni que hablar. Un honor tenerte acá. Es la historieta para niños más vendida del país. Y es verdad, uruguaya. Es uruguaya, así que quienes no conozcan a Pancho el Pitbull es muy recomendable para los niños, para las niñas y para toda la familia. Yo también lo disfruto mucho en casa. Y creo que hay además también un mensaje hasta en eso, ¿no? Es un pitbull. Sí. Y es Pancho, ¿no? Sí. ¿No? Ahí todo sirve. Gracias, chiquilín. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo los abandono porque me